Vamos a tomar nuestra Biblia en nuestra mano, la vamos a levantar. Esta es nuestra espada, esta es la verdad que nos lava y nos limpia. Así que la vamos a levantar y vamos a confesar juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y si usted lo cree, dé un fuerte aplauso y le damos la bienvenida también a aquellos que nos ven y nos escuchan por medio de nuestros medios de comunicación. Le damos gracias al Señor por esta serie. Amén. ¿Quién soy en Cristo? Mi verdadera identidad. Y esto viene a reafirmar lo que somos, reafirmar lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué sucedió cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que verdaderamente sucedió? ¿Somos nueva criatura? ¿Qué significa? Y estamos caminando, aprendiendo acerca de esto. Y entre semana me llegó un testimonio maravilloso de un hermano que entiendo viene a este servicio, a Melgem, y nos contaba cómo a través de la palabra del Señor, él fue transformado durante el servicio. Y yo creo que Dios quiere hacer eso en cada uno de nosotros. Que podamos nosotros ir comprendiendo y caminando más hacia lo que Dios quiere que tengamos, esa libertad que Él nos da. Le doy gracias a Él y les animo a todos que manden sus testimonios de forma que podamos ir viendo lo que Dios está haciendo y gozándonos con ustedes lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén. ¿Quién soy en Cristo? Parte 2. Muy bien, para esto vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 22. Estuvimos hablando la semana pasada cómo el Señor nos transformó cuando nosotros le dimos nuestro corazón a Él, de ser o vivir en un lugar y ser transformados y empezar una novedad de vida en Él. Cómo Él nos hizo sus hijos, hijos de Dios. Amén. Y ahora acá en Efesios 4 empieza diciendo así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, estudiemos un poquito este pasaje. ¿Qué empieza diciendo? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Esto nos está hablando desde el principio que hay una pasada manera de vivir diferente a esta presente manera de vivir que es como Dios quiere que vivamos. Hay una manera antes y una manera que es ahora. ¿Puedo cambiar yo quién soy? Antes era una cosa y ahora soy otra. Puedo cambiar mi identidad. Y esta identidad habla del carácter, del comportamiento externo que tenemos. ¿Puedo yo cambiarla? Este pasaje me dice que sí puedo, porque en cuanto a la pasada manera de vivir, era de una forma. ¿Y qué nos dice de esa pasada manera de vivir? Despojaos del hombre viejo, porque está viciado conforme a deseos engañosos. Esa es la pasada manera de vivir. Y esa pasada manera de vivir carga consigo un hombre viejo que está viciado, dice. Cuando habla de despojaos, a mí la figura que se me viene es cuando le quito el pellejo a un pollo. No es fácil, se lo tengo que arrancar. Y hay ahí una grasita que lo hace aún más difícil porque parece pegamento. Pero esa es la figura, arrancar, quitar, despojarse, desvestirse de ese hombre viejo. Desde el día de Adán,
desde el día que Adán decidió desobedecer al Señor y pecar, desobedeció deliberadamente al Señor, todos los descendientes de Adán, toda la raza humana, se identifican con el pecado. Viene esa raíz de pecado. Como nacimos de la familia de Adán, poseemos la inclinación natural a vivir en forma pecaminosa. Ese es el hombre viejo, con esa inclinación natural. Pero Dios con su amor eterno nos atrae y nos adopta. Y no tenemos que vivir con la naturaleza de Adán, no tenemos que vivir como ese hombre viejo, sino que Él nos adopta y nos da su propia naturaleza. Ese hombre viejo, ese hombre con la naturaleza de Adán, la Escritura nos dice, está viciado. Cuando hablamos de viciado, ¿qué se nos viene? Un vicio. Y el vicio es como un ciclo, ¿no es cierto? Cae y vuelve a suceder, si no, no es vicio. Si no, ocurrió una vez y ya estuvo. Pero el vicio es cuando hay un ciclo y que vuelve a caer y cuesta salirse de ese lugar. Como dicen que los vicios no se quitan, se sustituyen. Por lo mismo, ¿no es cierto? Porque es un patrón que está ahí en nuestra vida. Y ese vicio o esos deseos engañosos que nos habla este pasaje, nos habla de ese hombre viejo. Y la figura del Antiguo Testamento es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, donde es esclavo, y sale para tener una novedad de vida, sale a la tierra prometida. Y cuando sale ya como libre, pero sigue teniendo esa mentalidad de esclavo. Sigue creyendo en su corazón y en su mente que es esclavo. Y ese viene a ser un ciclo en su vida que tiene que ser roto a través de 40 años de estar en el desierto. Tenemos que romper esos ciclos de vicios. ¿Y cuál es ese ciclo que vemos ahí? Bueno, esa naturaleza de esclavo o ese pensamiento de esclavo del hombre viejo que aún se nos viene y se nos trata de meter ahora que ya entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo y que nacemos de nuevo a una novedad de vida. Pero ese deseo engañoso, esos vicios siguen queriéndose meter a nuestra vida. ¿Y cómo los podemos observar? Lo podemos observar cuando el pecado empieza a tentarnos, caemos y luego no podemos salir. O empieza a verse cuando esa mentalidad de esclavo que yo le digo empieza a florecer en nuestra vida. ¿Y cómo florece? Bueno, decimos, es que eso es imposible. El Señor hace milagros, pero esto es imposible. No puedo creer que Él me vea a mí y venga y me sane. Es imposible. O podemos decir, la verdad es que no sirvo para nada. Para mí es muy difícil cambiar, no veo el cambio. Soy enojado, iracundo, mentiroso. Y pues así soy yo, ¿y qué vamos a hacer? O las pasiones me dominan. Esto es de lo que estamos hablando, de deseos engañosos, de un corazón corrupto, pecador. Pero el Señor dice, despojaos de esa naturaleza, despojaos de ese hombre viejo. En cuanto a la pasada manera de vivir, el entender que es una pasada manera de vivir y no es la presente es importante. Pero ¿qué nos dice de esa pasada manera de vivir? Que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Los psicólogos dicen que hay ciertos patrones que nosotros tejemos en nuestra mente o tenemos como grabaciones microfisiológicas en nuestra mente, que hacemos ciertos caminos y esos caminos son los que nos vuelven a llevar a hacer las mismas cosas. Si a mí me gusta algo que es pecaminoso, pues ese patrón
me hace volver a eso y caer una vez más y caer otra vez en estos patrones. Es difícil desaprender, pero es fácil aprender. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esos patrones? ¿Qué podemos hacer para hacer otros caminos en esos caminos que ya son tal vez estructuras mentales para nosotros? Reconocer esto, reconocer que Dios nos está diciendo que es parte de lo que yo, lo que tú tenemos que hacer a propósito. Hay que hacerlo porque tengo que hacerlo, me tengo que desvestir. Tengo que hacer algo yo pensándolo. Y una vez estoy desvestido, ¿cómo me encuentro? Desnudo. Desnudo. ¿Qué nos dice entonces el 23? Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Son acciones específicas que el Señor nos está pidiendo. ¿Para qué? Para que vivamos en la novedad de vida. ¿Y cómo nos renovamos? ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? A través de su palabra. A través de traer esos pensamientos engañosos y confrontarlos con la palabra de Dios. Si nuestro pensamiento dice, ay, es que es imposible, esta situación que estoy viviendo no tiene salida, es imposible. ¿Qué dice la palabra? Todo es posible para el que puede creer. Entonces nos toca despojarnos de un pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, a la obediencia de su palabra, y renovar nuestro entendimiento. Si Dios dice que es posible, tiene que haber una salida. Padre, enséñame esa salida. Señor, ahora hay un camino diferente. Ya no tengo que vivir con ese viejo hombre. Ya no tengo que vivir así. Despojaos, dice el Señor. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Y cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tenemos que aprender entonces este camino que tenemos como hijos de Dios. Cuando nacemos, nuestros hijos nacen, no pueden hacer mucho. Tenemos que estar ahí constantemente con ellos. ¿Por qué? Porque tienen que aprender. Tienen que llevar un proceso, un camino, y pronto empiezan a caminar, pronto empiezan a evolucionar, ¿no es cierto? Ya empiezan a caminar solitos, ya empiezan a hacer cosas solitos y nos sorprenden. El día de ayer tuve la oportunidad de ver a nuestra sobrina, a Emma, nadando, y digo, Dios mío, hace poquito no podía caminar y ahora está ahí nadando. ¿Qué es eso? Es el proceso natural. Crecemos, caminamos, vamos hacia adelante. ¿Cómo está nuestro proceso natural como cristianos? Estamos caminando, estamos yendo hacia adelante, estamos desvistiéndonos de aquella pasada manera de vivir y viviendo como el hombre nuevo que Dios tiene para nosotros. Estamos en ese proceso, es consciente. Renovaos, vestidos según Dios. ¿Cómo quiere que nos vistamos? En justicia y santidad de verdad. Cada uno somos responsables de renovarnos, de renovar esa manera de pensar. Primera de Juan 5:4. Escriba los versículos y después va a su casa y sigue renovando su entendimiento. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y vamos entendiendo. El Señor nos dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Pero entonces usted me dice, pastora, si yo no tengo mucha fe, ¿sabe qué es la fe? La fe es creer lo que Él dice. Y no tienes que hacer más nada, sino solo decir, creo lo que Dios dice. Y como yo creo lo que Dios dice, eso es lo que Él dice, punto. Yo le creo a Él. Creo lo que Él dice. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Eres nacido de Dios? ¿Eres nueva criatura en Él? Vences al mundo. Vences al mundo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El mundo ya no nos vence a nosotros. Él nos crió para ser vencedores y para hacer buenas obras. Esa es nuestra naturaleza de justicia y de santidad. Eso es lo que realmente tú eres. Esa viene a ser tu identidad. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Vas viendo? Teníamos una naturaleza, vivíamos en el mundo, teníamos la naturaleza de Adán, esa era la que gobernaba nuestro corazón, tenía deseos engañosos, pero cuando tú llegas a la presencia del Señor, entregas tu corazón, le entregas todo tu ser, naces de nuevo, naces a una novedad de vida, a una nueva vida, naces en Dios. ¿Y qué es lo que dice? Todas las cosas viejas pasaron. Ese hombre nuevo, esa manera antigua de vivir pasó. Ya no es tu manera actual de vivir. Ya no es como Dios quiere que tú camines o como Él ha establecido que camine, sino que dice todas las cosas son hechas nuevas. ¿Puedes ver la diferencia de esa pasada manera de vivir a la nueva manera de vivir? Ya no es como antes, es como ahora. Dios quiere, todas las cosas son hechas nuevas. El hombre sin Cristo es diferente al hombre con Cristo. ¿Qué hace la diferencia? Eso justamente, Cristo. La redención que Cristo pagó para cada uno de nosotros. Lo que sucedió cuando Él murió en la cruz del Calvario. Lo que sucedió cuando Jesús llegó a ese lugar como el Cordero inmolado. Anteriormente, el pueblo de Israel, año con año, el sacerdote llevaba ese Cordero al sacrificio. ¿Para qué? Para que los pecados del pueblo fueran perdonados y pudieran vivir un año más. Pero desde que Jesús llegó a la cruz del Calvario, el Hijo de Dios se puso en nuestro lugar, llevando nuestros pecados, para que nosotros ya no vivamos como ese hombre viejo, sino que vivamos como el hombre nuevo que Dios ha hecho. Y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué sucedió en ese Calvario? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Sí, murió, pero ¿qué hizo? Es maravilloso lo que hizo. Jesús, por medio de su muerte en el Calvario, destruyó el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a quien conquistó, le quitó la autoridad y le derrotó. Y esto lo puedes leer en detalle en Hebreos 2:14. Pero mire qué tremendo, Jesús murió y lo que hizo fue realmente arrebatarle a Satanás las llaves de la muerte, quitarle la autoridad que Adán le había dado a través del pecado. Y se la quitó completamente. Satanás ya no tiene autoridad. Tiene autoridad con el hombre viejo, pero no con la nueva criatura. No con el hombre nuevo, no con el Hijo de Dios. Ya no hay ahí autoridad del enemigo sobre nosotros, más bien al revés. Vamos a leer Apocalipsis 1:17 y 18. Aquí el apóstol Juan está en la isla de Patmos y tiene una visión y mira a Jesús y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y muchas personas dicen: pastora, ¿dónde en la Biblia dice que cuando oran por uno caen en el Espíritu? Aquí es uno de los ejemplos. Juan, dice que cae como muerto a los pies de Jesús. Su presencia
te desvanece. Es igual cuando oran por ti y caes en el Espíritu. Esta es una de las formas. Cierro paréntesis. Dice, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Él murió, ahí en el Hades, venció al enemigo y le quitó las llaves del Hades, de la muerte. Ya no tiene el enemigo las llaves, ahora las tiene Jesús. Él venció a Satanás. Él nos da vida. Él perdona nuestros pecados. Él anula los decretos en nuestra contra y derrota a Satanás. Y si vas a aplaudirle al Señor, apláudelo fuerte. Amén. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Por nuestros pecados, por esa naturaleza adámica, éramos destinados a muerte eterna. No había salida para nosotros, no había. Pero en la cruz Él llevó nuestros pecados. Dice que fuimos ahí renovados con Él, juntamente con Él. Perdonó nuestros pecados. En esa cruz no solo murió Jesús, sino que llevó cada uno de los pecados. Ya no es necesario que año con año vayamos a pedir perdón al sumo sacerdote con un cordero, porque Él fue el cordero inmolado de una vez y para siempre, llevando todos nuestros pecados. Ahí se quedó el hombre viejo, completo con todos y sus pecados. El 14. ¿Y qué más hizo en la cruz del Calvario? Anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra. Mire, cuando el enemigo quiera venirle a decir algo, a susurrarle algo al oído, a decirle, mire, usted no sirve para nada. Usted realmente ya está, mejor váyase a morir. Porque todo lo que hace lo hace mal. Usted dígale, Satanás, te llevo cautivo en el nombre de Jesús, te reprendo, porque ya no hay acta de decretos en contra mía. Cuando Él quiera venir y decirle, mira, aquel pecado, ¿te recuerdas? Tú eres inmundo, no tienes derecho de venir ni a buscar al Señor, ni a reclamar al Señor, ni a pedirle nada al Señor, ni a orar por otras personas. No tienes derecho. Usted dígale, lo siento. El que está derrotado y no tiene derecho, eres tú. Yo tengo el derecho que me dio Jesús en la cruz del Calvario, porque Él tomó a cada uno de nuestros pecados y de nuestros pecados generacionales y los clavó juntamente con Él en la cruz del Calvario. Ahí se fue todo, todo. Y además había un acta de decretos en nuestra contra, porque cuando pecó Adán, eso se vino de generación en generación, de generación, y había un acta. Pero Él la anuló completamente. Sigue leyendo. Dice esa acta, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, mire, ese acto de redención no sería completo sin este versículo. Dice, y despojando a los principados. Así como el Señor nos pide que nos despojemos del viejo hombre y de esa naturaleza que ya no es nuestra naturaleza. Dice que fue y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¿Qué pasó en ese Calvario? Todo lo que tenía que pasar para que realmente
hayamos pasado de la muerte a la vida. Realmente hayamos podido dejar al viejo hombre, ser nacidos de nuevo y entrar a novedad de vida. Una vida nueva, diferente, una nueva creación. ¿Por qué? Porque es a través de la sangre del Cordero, de esa cruz, donde Jesús públicamente despojó a las potestades y publicó y exhibió y los hizo ver que triunfó sobre el enemigo. Amén. Y cuando nosotros venimos a Él y nacemos a la familia de Dios, nacemos a esa verdad, a esa verdad. Este fue un gran momento para la historia de la humanidad. Jesús lo hizo. El reclamo por la justicia fue satisfecho. Ya no puede más el enemigo venir a reclamar, ya no puede más la corte celestial venir a reclamar. ¿Por qué? Porque ya estuvo satisfecho. Dice que Jesús lo hizo una vez y para siempre. Dios había legalmente redimido al hombre en ese momento. Redimido a la humanidad a través de su Hijo por su propia sangre. ¿Qué mayor hay? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Más nada. Solo creer. Solo despojarse de ese hombre viejo. ¿Sabe cómo es ese hombre viejo? ¿O cómo es si no nos despojamos de él? Es como que estuviéramos caminando con un muerto en la espalda. Uy, la figura está molesta, ¿no es cierto? Pero eso es lo que es. Él ya lo hizo. Ya no somos pecadores. Ya no somos personas que nuestra inclinación es el pecado. Nuestra inclinación ahora es la justicia y la santidad. Esa es nuestra verdadera identidad. Eso es lo que somos. Somos victoriosos ante el enemigo, contra el enemigo y sobre el enemigo. Él no puede venir a vencernos porque ya no es nosotros, sino lo que Cristo hizo. Si no lo crees, si no estás viviendo en esa novedad de vida, estás cargando a un hombre viejo en tu espalda, un hombre muerto. ¿Y qué sucede cuando cargamos a un muerto? Ese muerto día con día no va a revivir, sino más bien apesta. Si tu vida no está siendo renovada, si no está cambiando, si no estás viviendo en esa novedad de vida día con día, caminando hacia ese lugar, desvistiéndote de ese hombre viejo, vistiéndote de tu nueva naturaleza, ese hombre viejo apesta y empieza a notarse en tus actitudes, en tus formas, pero no eres tú, es esa vieja naturaleza que quiere meterse, es el enemigo diciendo, es que la verdad es que eso es lo que tú eres y tú te lo empiezas a creer. Por eso la frase tan fuerte, desvestíos, arráncalo, quítalo a la fuerza si es necesario. Tú no tienes patrones de pecados en tu vida, no son tuyos ya, eran del hombre viejo. Y tienes que tomar la decisión de hasta aquí. Voy a empezar a vivir como Él me dice que viva. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y nos lo dice de una manera y nos lo dice de otra manera y nos lo vuelve a repetir. ¿Para qué? Para que comprendamos que esta nueva vida, esta nueva forma de vida, este nuevo caminar como hijos de Dios, nacidos de Dios, nueva criatura, es diferente a la pasada manera de vivir. Es diferente. Y ya no eres aquel viejo hombre, eres un nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuál es el clímax de esa redención? ¿Qué es? ¿Hay aún más? Sí, todavía hay más. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El clímax de la redención con Jesús es que a través de la sangre del Cordero fuimos lavados de nuestros pecados. Ya no somos ese hombre viejo, somos una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene comunión con Dios. ¡Wow! Ahí vivimos en ese lugar. Eso verdaderamente eres tú. Mira, el Padre, Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, te llama a tener relación personal con Él, un compañerismo, así como en la primera creación, cuando Adán y Eva, antes de haber pecado, tenían relación con Dios. Todas sus labores, todo su trabajo, todo tenía que ver con Dios. Dios no estaba separado de su creación. Esa relación es la que Dios está teniendo hoy con su pueblo, contigo. Nos llama copartícipes con su Hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo que Dios te vea! Nos ve como copartícipes, o sea, trabajando juntos con su Hijo. Esa es la iglesia, eso es lo que Él nos ha hecho. Nos ha llevado de las tinieblas a ser colaboradores con Jesús. Eso nos confirma nuevamente nuestra identidad. Eso es lo que Él ve en ti. Una persona que pasó a través del Calvario juntamente con Cristo. Venció al enemigo. Tiene autoridad sobre el enemigo. Es nueva criatura, vencedora, tomadora de naciones. Haciendo un resumen, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? Debemos saber lo que somos y lo que tenemos. Primero, ¿qué tenemos? Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Eso tenemos, no hay duda alguna. Si el enemigo te quiere decir otra cosa, repréndelo. No tiene autoridad. Si el enemigo quiere que caigas en esos vicios nuevamente de pecado, repréndelo. Ya no es tu naturaleza el pecar. Y camina en la novedad de vida. Esta redención es del dominio, o sea, dominamos a Satanás a través de la redención en Cristo. Y cuando Cristo se levantó de entre los muertos y presentó su sangre ante la Corte Suprema del universo y fue aceptada, nuestra redención fue un hecho establecido. No hay nada que podamos hacer, ya está hecho. Luego se sentó Él a la mano derecha del Padre, y cuando Él se sentó, Satanás había sido derrotado. Todo lo que demandaba justicia fue pagada. Confirmemos Romanos 6:6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando seguimos caminando en ese viejo hombre que ya no es nuestra naturaleza, ¿qué dice aquí que estamos haciendo? Servimos al pecado. Pero nosotros morimos con Cristo y fuimos levantados juntamente con Él. Así que el hombre viejo, la naturaleza de pecado y muerte, murió con Él. Por eso las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y lo que somos en Cristo, somos redimidos en Cristo. El dominio de Satanás sobre nosotros ha terminado. Ahora tenemos autoridad legal sobre el enemigo en el nombre de Jesucristo. Leamos Marcos 16, 17 y 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esa es la nueva vida. Así es como ahora puedes vivir, porque Él pagó ese precio. Él te da esa novedad de vida. ¿Cuáles?
En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Sabe qué es eso? Es como cuando Jesús caminaba sobre la tierra. Eso era lo que Él hacía. Él iba caminando sobre esta tierra, iba sanando a los enfermos, iba liberando a los oprimidos, iba dándole palabra a aquellos que no le conocían y le conocían y eran cambiados y transformados. Esas son las buenas obras a las que el Señor nos ha llamado, a que caminemos haciendo la labor que Él hacía. Colaboradores de Jesús. Esa es tu identidad. Teniendo autoridad sobre el enemigo, caminando como cristianos. Amén. Y si regresamos al versículo que empezamos, Efesios 4, vamos a leer el versículo 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechemos la mentira que el enemigo nos quiere traer. La mentira: mi vida carece de valor porque he fallado, merezco ser castigado por lo que he hecho, por lo que pienso, por lo que... Esa es la mentira. ¿Cuál es la verdad? Soy de valor porque Dios me da ese valor, el cual no se basa en lo que he hecho, sino lo que Cristo hizo por mí. Y me ha liberado de la condenación y de las consecuencias del pecado. Soy nueva criatura. Yo les voy a pedir que saquen el sobrecito pequeño que les dieron al entrar. Y ahí adentro saquen lo que hay ahí adentro. Y este es un ejercicio que yo les voy a pedir que lo hagan constantemente. Lleven este sobrecito donde ustedes lo pueden ver, sea en su carro, sea en su bolso, y sáquenlo. ¿Ya lo tienen en su mano? Amén. Ahora miren ahí lo que hay. Y pueden verse ahí. Yo quiero que vean al nuevo hombre, a la nueva mujer. Renovados, cambiados, transformados. La sangre del Cordero pagó por ti para que seas esa nueva criatura. Y háblale a esa persona que está ahí y di: tú eres salvo, tú eres transformado, tú eres libre del pecado, libre de la ley, libre de la condenación, libre de la acusación, libre de la enfermedad, libre de la pobreza. Tú tienes poder sobre el enemigo porque Jesús le ha vencido. Y eres más que vencedor en aquel que te amó. Amén. Ese eres tú. Amén. Gloria a Jesús.